Vivimos en la época de los medios de comunicación social y eso es espectacular, mis hermanos. Facebook, Twitter, Instagram, otros medios como YouTube, como WhatsApp. Yo estuve haciendo una llamada el viernes con personas de Guatemala, Argentina, República Dominicana, en otras partes de aquí de Estados Unidos, México, Honduras, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Pero los medios de comunicación social como Facebook, Twitter, Instagram han sido muy exitosos por varias razones, pero yo creo que una de ellas es la siguiente. Vivimos en una época de individualismo. Individualismo extremo, mis hermanos. Cada quien quiere ser su propio héroe, escribir su propia historia y dar al mundo a conocer esa historia que está escribiendo, ¿no es cierto? Yo quiero que ustedes piensen años atrás, en los 80, en los 90. ¿Quién tenía sus fotografías en el internet? En los 2000, empezando los 2000. ¿Quiénes tenían su fotografía, su información, su fecha de cumpleaños, su correo electrónico, su número de teléfono en internet para que todos lo vieran? Solo la gente de Hollywood, mis hermanos, ¿no es cierto? Solo la gente, digamos, importante, los actores, las actrices, los deportistas famosos. Pero ahora todo el mundo puede tener esa información ahí para que todo el mundo la vea, ¿verdad? Y tomamos foto de nuestra comida. Estoy comiendo unos tacos, estoy comiendo un mangú, estoy en un cumpleaños, estoy en una graduación. Y esto ha sido tan exitoso, mis hermanos, porque cada uno está escribiendo su propia historia y quiere dar a conocer su propia historia. Tal vez tú me dices, yo no tengo medios de comunicación social, pero el principio permanece. ¿Por qué han sido tan exitosos estos medios de comunicación social? Porque tanta gente quiere darse a conocer personalmente. Y que lo conozcan, y que lo vean, y que lo escuchen. Vivimos en la era del iPhone, iPad, ¿verdad? Es la vida la vida yo, la vida mí, la vida de las selfies, ¿verdad? Selfie stick, para tomarme foto yo, ¿verdad? A mí mismo. Todo esto no tiene nada malo en sí mismo, pero nos muestra algo importante, una trayectoria de nuestra cultura hacia aislarnos, hacia el individualismo, hacia mi vida, yo la vivo como yo quiera. Esa trayectoria que estamos siguiendo todos nosotros y que todos nosotros estamos afectados por ella, mis hermanos. Nuestra vida que la estamos viviendo a nuestra manera y que si tú vienes y me preguntas a mí, ¿qué estoy haciendo con mi dinero y con mi tiempo? Yo te puedo decir, ¿y tú por qué me vienes a preguntar eso? Si es mi vida, mi dinero, mi tiempo, mi familia, mis hijos. Es una era individualista. Ahora, la Biblia nos pinta una imagen de la vida cristiana contracultural, contracultura, mis hermanos. Es todo lo contrario a lo que usted y yo estamos acostumbrados, absolutamente todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que usted y yo estamos acostumbrados. Diferente al individualismo extremo de nuestra era, diferente a el aislamiento que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo. Hay una frase que nos demuestra esto en el Nuevo Testamento, mis hermanos, y es la frase unos a otros. Seguro que usted ha escuchado esa frase antes. Unos a otros. Hay por lo menos 77 repeticiones de esta frase en el Nuevo Testamento. Y recuerden, cuando algo se repite en la Biblia, Dios nos está hablando muy claramente. En otras palabras, no puedes perder esto tú. Si se repite 77 veces en el Nuevo Testamento, tú no lo puedes dejar de ver, tú no lo puedes perder. Dios está poniendo un cartel enorme en la Biblia, un cartel enorme, grandísimo, más grande que cualquiera que usted ve cuando va manejando en la carretera, que dice, la vida cristiana se vive en comunidad.
77 veces repite el Nuevo Testamento esta frase. Nosotros estamos llamados a vivir en comunidad, mis hermanos. Estamos llamados a meternos sabiamente y prudentemente y con amor y con misericordia y con gracia en la vida de otros, pero meternos. Dios quiere que nosotros vivamos juntos, mis hermanos. Y vamos a tomar 5 domingos para hablar de unos a otros. Y hoy vamos a hablar de el más repetido, unos a otros en el Nuevo Testamento, que es amarnos unos a otros. Pero antes de ir al pasaje del Evangelio de Juan, donde yo quiero que pasemos un tiempo pensando, estudiando en eso, mis hermanos, yo quiero que nosotros reflexionemos en nuestra cultura hispana. A nosotros nos encanta estar en comideras, en fiestas, en empanadas argentinas o colombianas, traigan los refrescos, traigan la comida, nos encanta eso, ¿verdad? ¿No es cierto? Por lo menos a mí me encanta, mi hermano. Si usted tiene una comida, póngale más agua a la sopa e invíteme, ¿verdad? Pero hay una trampa para nosotros los hispanos. Nosotros podemos decir, no, pero pastor, mi casa pasa llena de gente. En comederas, en fiestas, celebraciones, cumpleaños, visitas de otros lados, esto y el otro. Pero hay una trampa ahí, mis hermanos. Porque no es pasar tiempo por pasar tiempo. Es ayudarnos unos a otros a ser más como Jesús, intencionalmente. Y eso va más allá de las conversaciones que superficialmente nosotros tenemos regularmente, ¿no es cierto? ¿De qué hablamos regularmente, mis hermanos? De la política, de la inmigración, del deporte, de el trabajo, de un negocio que por aquí, otro negocio por allá, algo que estoy haciendo por aquí, algo que estoy haciendo por allá. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo estás? ¿Estás mejorando o sigues enfermo? Cosas así. Esas son las cosas que nosotros platicamos el 99% del tiempo, mis hermanos. Entonces, como hispanos podemos caer en la trampa de decir, pastor, unos a otros, gracias, 4 domingos tengo libres, porque el pastor va a estar hablando 5 domingos de unos a otros, y yo tengo mi casa llena. O sea, ¿qué tengo que aprender de esto de unos a otros? Porque yo siempre paso con gente. Tú puedes pasar todo el tiempo con gente y jamás ser retado en la palabra, confrontado en la palabra, animado en la palabra y con la palabra, animado a seguir creciendo a la imagen de Cristo. Es muy diferente vivir acompañado que vivir la vida cristiana acompañado. Y ahí tenemos que tener cuidado nosotros con esta trampa. Esta vida cristiana juntos, mis hermanos, va mucho más allá de las comidas ocasionales y las conversaciones acerca de fútbol y de la salud. Esto va profundo, esto va al corazón. Y vamos a estar viendo, mis hermanos, cómo vivir en comunidad, cómo nos manda la Biblia a vivir en comunidad. Y yo les pido que vayan conmigo a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Jesús habla estas palabras, mis hermanos, la noche antes de ser arrestado, después de la última cena con sus discípulos. Jesús habla estas palabras en uno de los momentos más angustiosos de su vida. Ahí habla estas palabras Jesús. Jesús acaba de lavarle los pies a sus discípulos. Jesús acaba de comer esta última cena con sus discípulos. Y Jesús ahora está hablando con ellos. Miren lo que dice en el versículo 34, mis hermanos. ¿Están conmigo todos? ¿Sí? Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Sobre este último versículo, mis hermanos, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Todos se está refiriendo al mundo que no le conoce, que no conoce a Cristo. ¿Cómo el mundo que no conoce a Cristo va a reconocer que nosotros somos discípulos de Jesús, mis hermanos? Porque nos amamos. Porque nos amamos. Francis Schaeffer dice que Dios dio al mundo el derecho de juzgarnos por nuestro amor. El mundo puede juzgarnos a nosotros por nuestro amor, por cómo nosotros vivimos en comunidad. Ahora, mis hermanos, este mandamiento de amarse unos a otros, este mandamiento era antiguo, pero Jesús les dice es nuevo. Antiguo, ¿en qué sentido? Que en Levítico, capítulo 19, Dios le manda al pueblo: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. De aquí Jesús toma la respuesta cuando llegan y le preguntan cuál es el principal mandamiento de todos. ¿Y qué dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esto de amar a tu prójimo, de amar a tu vecino, de amar al que está ahí, no es nuevo en ese sentido, es antiguo. Pero Jesús les dice, esto es nuevo en otro sentido. No en el sentido de tiempo, esto ustedes ya lo sabían, pero en el sentido de una nueva frescura. Este tipo de amor que ustedes tienen que tener unos por otros tiene una nueva frescura, un nuevo ejemplo a seguir. ¿Y cuál es el ejemplo? Jesucristo mismo. Ámense unos a otros, y les dice Jesús, como yo les he amado. Esa es la parte nueva. Eso es lo que le añade una nueva dimensión a este tipo de amor. Ahora, yo les pregunto, mis hermanos, ¿cómo te amó a ti Jesús? ¿Cómo nos amó Jesús a nosotros? ¿Hasta qué punto Jesús nos amó a nosotros, mis hermanos? Todos nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Jesús nos amó hasta dar su vida en la cruz por pecadores que merecían la condenación eterna. A ese punto te amó Jesús. ¿Y qué les dice a sus discípulos? Yo les estoy dando a ustedes el mandamiento, pero también el poder, la capacidad, la fuerza para que se amen unos a otros de esa manera. La novedad de este mandamiento no consistía en un nuevo contenido, sino una nueva demostración de amor que dio Jesús. No es nuevo contenido, eso ya lo sabían, ahora es una nueva demostración. Una nueva demostración de amor. Ahora, ¿en qué estaban pensando sus discípulos cuando Jesús les dijo estas palabras, mis hermanos? ¿En qué estaban pensando? ¿Qué tenían en su mente? Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 22, mis hermanos. Lucas capítulo 22. Lucas está antes del Evangelio de Juan. Y en Lucas 22 está la misma escena. Exactamente la misma escena. Si ustedes ven en Lucas 22:7, el título que nos da la Biblia, Reina Valera, ahí es institución de la cena del Señor. Esa fue la última cena. Jesús lavó los pies de sus discípulos, y después de que lavó los pies de sus discípulos, Jesús comió con ellos. Y miren más adelante, mis hermanos, en el versículo 24. ¿Qué estaban pensando los discípulos? ¿Qué estaba pasando por su mente? Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería, ¿qué, mis hermanos? El mayor. Eso es lo que estaban pensando. Esto es lo que estaba cruzando por sus mentes. Eso de servirse unos a otros, lavar los pies unos de otros, no estaba ni cerca de la mente de la gente, ni cerca de la mente de estos discípulos. ¿Y saben qué, mi hermano, mi hermana? Tú y yo estamos ahí con esos discípulos. Tú y yo estamos ahí demostrados en esos discípulos, mis hermanos. Mientras Jesús está pasando las últimas horas angustiosas de su mente, ellos están pensando quién es el mejor. Como el pastor Sugel dice que un hermano le dice: pastor, yo sé que Jesús nos dijo que hay que lavar los pies unos a otros, ¿no es cierto? Y hay un par de hermanitos ahí que yo se los quiero lavar los pies, pero con agua hirviendo, Jesús, porque estos discípulos
discípulos no estaban pensando en lavarse los pies unos a otros, no estaban pensando en servirse unos a otros, en amarse unos a otros. ¿En qué estaban pensando? En quién iba a ser el mayor. Y ahí estamos reflejados tú y yo, mi hermano, mi hermana. Esta frase, amarnos unos a otros, que encontramos en el Evangelio de Juan, no se limita a Juan 13 en la Biblia, mis hermanos. Está por todas partes. Tú lees todo el Nuevo Testamento y es la frase, unos a otros, que más se repite. Amarse unos a otros, amémonos unos a otros. Está en Juan capítulo 15, 2 veces. Está en Romanos capítulo 12, capítulo 13. Gálatas capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 3, capítulo 4. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículos 9 al 11. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y versículos 11 y 12. Y la segunda carta de Juan en el versículo 5. Está por aquí y por allá, por todos lados, como recordatorios de que Dios está muy interesado en amar, en que nos amemos unos a otros. Se cuenta que el apóstol Juan, cuando ya estaba muy anciano, sus discípulos lo llevaban cargando a la iglesia para que él hablara, predicara. Y lo llevaban una vez y su predicación era: hijitos, ámense unos a otros. Y los regresaban a la casa. Lo volvían a llegar el siguiente domingo y el ancianito Juan predicaba otra vez: hijitos, ámense unos a otros. Y los regresaban a su casa. Y dice uno de sus discípulos, que escribe después de que él murió, que le preguntaron: maestro, apóstol Juan, ¿por qué repites tanto que nos amemos unos a otros? Y el anciano, el apóstol Juan, dijo: porque es el mandamiento del Señor, y si solo eso se hace, es suficiente. Dios quiere que nos amemos, mis hermanos. Dios quiere que tú y yo nos amemos. Y yo quiero que vayamos a otra ocasión que ya les mencioné, donde se repite unos a otros, que es en Primera de Juan capítulo 3. Al final de sus Biblias, mis hermanos, Primera de Juan capítulo 3, versículos 10 al 18. Juan escribe esta carta de Primera de Juan, blanco y negro. Aquí no hay puntos medios, mis hermanos. Para muchos, esta es la carta más difícil de interpretar del Nuevo Testamento. Yo he escuchado a muchos pastores que dicen que la carta más difícil de interpretar del Nuevo Testamento es Primera de Juan, porque Juan no da opción a un punto medio de un hermano que esté como luchando de una persona que esté ahí luchando contra el pecado. Como que él dice: el que practica el pecado es del diablo. Si tú dices que conoces a este Dios que es luz y andas en tinieblas, no le conoces, eres un mentiroso. Si tú dices que conoces a Cristo y no andas como Él vivió, no vives como Él vivió, eres mentiroso y no le conoces. Si tú dices que conoces a Dios y no guardas sus mandamientos, tú eres mentiroso. Juan escribe esta carta, mis hermanos, en blanco y negro. Aquí no hay punto medio para Juan. Es una carta tajante, porque habían falsos maestros metidos ahí dentro de las iglesias a las que Juan les escribe, que estaban apartando a muchos de la fe, y Juan quiere dejar claro quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes, porque todos esos falsos maestros no eran creyentes. Esos hombres y esas mujeres lo que necesitaban era reprensión y no felicitación. Miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 10. ¿Están conmigo, mis hermanos? Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos ¿de quién? Del diablo. Hay dos familias, dice Juan, en esta tierra, solamente dos familias y no más de dos familias. O eres hijo de Dios o eres un hijo del diablo, y no hay otra opción. No hay puntos medios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estos son los frutos. Esto no te da salvación. Esto es evidencia de que tú ya eres salvo a través de Cristo. Esto es clave, mis hermanos. Amar a otros no te va a dar salvación. Amar a otros es evidencia de la obra de la obra de salvación que Dios ya ha hecho en tu corazón.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Desde cuál principio, mis hermanos? Desde el momento que les llegó el evangelio a estos hermanos. Este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Habían falsos maestros que estaban tratando a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, con menosprecio. Que estaban tratando a los hermanos humildes de la iglesia con menosprecio. Si tú no eres uno de los iluminados, entonces te hacemos a un lado. ¿Y qué dice Juan? Esa no es evidencia de iluminación de Dios. Esa es evidencia de un corazón corrompido. Por esta razón, por estos falsos maestros, Juan escribe: hermanos, si alguna persona no tiene amor genuino, y este amor sobrenatural que da Dios al corazón de una persona convertida, esa persona no conoce a Dios. Vamos a expresarlo de manera positiva ahora, mis hermanos. Podemos decir que todo aquel que conoce a Dios amará de hecho y en verdad a sus hermanos. Todo aquel que conoce a Dios amará a sus hermanos. Es algo natural, es algo que va por ahí, ¿verdad? Dios obra en el corazón de los creyentes para salvación y ellos van ahí naturalmente amándose unos a otros. Yo miro a mis dos hijos, por ejemplo, que ellos han conectado de una manera especial y juegan juntos, se entretienen juntos, se leen libros juntos. Mi hija dice que le lee cuentos en inglés a mi hijo. Es un poco raro porque mi hija no habla inglés, ¿verdad? Pero es algo natural. Nosotros no lo hemos tenido que sentar. Bueno, usted cuida a usted y usted cuida a usted. Ustedes se tienen que amar unos a otros. No, nosotros nunca le hemos dicho en una clase formal, bueno, ahora vamos a aprender qué es amar a su hermano. Jamás. Es natural, ¿verdad? Y se pelean y se golpean y se quitan las cosas. Sí, por supuesto. Pero se agarran de la mano, caminan juntos, juegan juntos. Mis hermanos, cuando una persona viene a Cristo, Dios hace un trasplante de órgano. Un órgano que estaba muerto en el cuerpo de la familia de Satanás, lo arrancó, le dio vida y lo metió al cuerpo de la iglesia. Lo metió al cuerpo de la iglesia. Y ustedes saben que en esos temas de trasplante, los que están relacionados con la medicina, en los trasplantes, algunos cuerpos rechazan el miembro que se les incorporó, ¿no es cierto? Pero es imposible que creyentes rechacen este miembro que Cristo ha incorporado dentro de su cuerpo. Porque es Cristo que hizo este trasplante, mis hermanos. Es un trasplante perfecto. Y es natural que nosotros busquemos amarnos unos a los otros por la obra de Dios en nuestros corazones. Porque Dios ya nos ha dado ese amor hacia Él y hacia otros. Juan dice: ¿cómo puedes tener tu seguridad de que eres hijo de Dios? Si tú amas a tu hermano. Si tú amas a tu hermano. Y aquí nos da dos ejemplos, uno negativo, otro positivo. Miren el versículo 12 conmigo. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ustedes saben la historia de Caín, ¿no es cierto? Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. La palabra que usa aquí el apóstol Juan, cuando dice, no como Caín, que era del maligno, y lo mató a su hermano, esa palabra mató es descuartizó. Esa palabra es la de un carnicero, mis hermanos. Cortó su garganta. Este hombre, Caín, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? ¿Cuáles son las razones que nos da ahí de este asesinato? De un odio originado solamente en Satanás, mis hermanos.
Caín mató a su hermano por su herencia espiritual. Caín le pertenecía al maligno, a Satanás. Estaba bajo el control de Satanás. Y Caín mató a su hermano por sus obras de maldad. Por sus obras de maldad. El odio, dijo un escritor, es el deseo de deshacernos de alguien, ya sea que tengas o no el valor y la oportunidad para realizar el hecho. Yo estoy convencido, hermanos, de que si no hubiera policía y gente que implementara la ley, jueces, cortes, hubieran muchísimo más asesinatos en cualquier lugar. Porque a veces las personas quieren deshacerse de alguien, pero no van y físicamente se deshacen de él por miedo a que van a pasar presos el resto de su vida, ¿verdad? Pero si quitáramos todos esos restraints, todas esas cosas que detienen, mucha gente no se detendría, mis hermanos, como Caín no se detuvo. Pero a veces, aunque nosotros no hemos matado a nadie, mis hermanos, nosotros tenemos esa tendencia pecaminosa en nuestro corazón a no amar a nuestro hermano y a guardar rencor en nuestros corazones contra otros. Ustedes saben lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 21. El Señor Jesucristo dice: ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, esa palabra necio es cabeza hueca, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, a su hermano, idiota, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, Jesús va más allá del mandamiento de no matar, al corazón, donde nace el asesinato, mis hermanos. Allá en el fondo del corazón, ahí nace el asesinato. No como Caín, dice el apóstol Juan. Caín es un ejemplo del odio que caracteriza al mundo que se opone a Dios. Pero ¿cuál es el segundo ejemplo, uno positivo que nos da el apóstol Juan aquí? Que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y este amor, mis hermanos, es un amor que continúa. ¿Sí? En el idioma original griego, este es un participio, o sea, es algo que se hace una vez y se repite constantemente, ¿verdad? Nosotros, versículo 14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amando a nuestros hermanos, en que vivimos amando a nuestros hermanos. El que no vive amando a su hermano permanece en ¿qué, mis hermanos? En muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y aquí regresa al ejemplo de Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. Y aquí viene el ejemplo positivo de Cristo. En que Él, Jesús, puso su vida. Este es nuestro ejemplo, mis hermanos. Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No como Caín, sino como Jesús. Un amor verdadero, sacrificial, como el de Cristo. Jesús se autosacrificó para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestro rescate. Jesús se sacrificó despojándose a sí mismo, mudándose a la tierra. Jesús se sacrificó haciéndose hombre, viviendo con las debilidades de un ser humano. Jesús se sacrificó viviendo entre pecadores. ¿Qué necesidad tenía el santo Hijo de Dios de vivir entre pecadores, mis hermanos? Jesús se sacrificó llamando a 12 pescadores tercos y necios para que estuvieran con él. En varias ocasiones leemos en los evangelios que Jesús les dijo: ¿hasta cuándo los voy a soportar a ustedes? Yo estoy estudiando, mis hermanos, ya para las próximas predicaciones, y hay una frase en Colosenses y en Efesios de unos a otros que dice soportándose unos a otros.
Y es la misma frase que usa Jesús en los evangelios. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Yo no sé cómo explicarles eso, mis hermanos, pero ya llegaremos, ¿verdad? ¿Cómo estamos llamados a soportarnos si Jesús les dijo a sus discípulos, ya no los soporto a ustedes, ¿verdad? Jesús llamó a 12 pescadores y vivió 3 años con ellos. Mientras Jesús les decía, yo voy a morir, Pedro le decía, no, Señor, eso nunca te acontezca. Apártate de mí, Satanás. Cuando Jesús estaba diciéndoles, cuídense de la levadura de los fariseos, los discípulos serían, ¿y por qué está hablando de la levadura? ¿Será porque no trajimos pan? Y Jesús acababa de multiplicar panes y peces para 5,000 personas. Mientras Jesús hablaba de su muerte y de su próxima resurrección, ellos diciendo, ¿quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando Él venga en su reino? Estaban en otro mundo ellos, con su carnalidad ahí a flor de piel, su amor por el pecado, su amor por los primeros lugares, su amor por ser primeros, su orgullo, todo estaba ahí, y Cristo lavándole los pies. Hermano, así Cristo se sacrificó, así Cristo nos amó. ¿Y cómo se describe este amor bíblico, este amor sobrenatural, este amor ágape, este amor de Dios? ¿Cómo se describe este amor que hemos de tener unos por otros, mis hermanos? En primer lugar es sacrificial, en segundo lugar es específico y en tercer lugar es práctico. Miren conmigo, es sacrificial. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, sacrificado. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Yo tenía un maestro que en las clases decía, no diga debemos. La vida cristiana no es de deber, sino es de recibir lo que Dios ya hizo por ti. Y yo leo aquí, ¿cómo que no? Si aquí dice, debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. O sea, es un mandato, es una orden, es para ti que tú has venido a Cristo. Tú estás llamado a amar sacrificialmente a tu hermano. A amar sacrificialmente a tu hermano, ¿hasta qué punto? Hasta dar tu vida por él. Así como Cristo la dio por ti. Por eso, este es un amor sobrenatural, mi hermano, que tú no lo puedes generar por ti mismo. Esto es un amor que viene de Dios. Porque tú tienes que sacarte ese deseo de comodidad y ir a servir a tu hermano. Tú tienes que sacarte ese orgullo de que, ay, no me saludó el domingo pasado. Bueno, yo me saco ese orgullo y voy a servirle. Yo me saco ese orgullo y voy a cocinarle un buen plato de comida porque el hermano está pasando por un tiempo en su vida donde él necesita eso. Yo me saco ese deseo de comodidad para ir allá a tener 1 hora de oración y de leer la Biblia 1 a 1. Yo me saco eso y voy y sacrifico mi comodidad, mi tiempo, mis recursos, mi dinero. Sacrifico para servir a otros. Padres que tal vez me pueden decir, es que yo no tengo tiempo para un devocional. Bueno, es hora de sacrificar algo. Tienes que sacrificar algo, el partido de fútbol, o la novela, o la noticia. Tienes que sacrificar algo. Algo tiene que morir, hermano. Algo tiene que morir. Porque tus hijos necesitan que tú los ames teniendo un devocional diario con ellos. Tus hijos necesitan que tú los ames leyéndoles la Biblia. Ese amor necesitan tus hijos. Ese amor sacrificial lo necesitan ellos. Pero ese amor bíblico, ágape, sobrenatural, no solo es sacrificial, sino es específico también. Miren el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, le tira la puerta en la cara de la necesidad al otro. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es un amor específico mis hermanos.
No es un amor allá en las nubes, un amor para todo el mundo. Sí, pastor, que Dios provea para las comidas de todos los necesitados en todo el mundo y de todos los misioneros en todo el mundo, pastor. Y yo estoy orando por todos los pastores de todo el mundo y del universo, pastor. ¿Y qué estás haciendo por el que tienes ahí, al lado? Este amor es un amor específico. Dice un escritor, es más fácil estar entusiasmado por la humanidad que estarlo al amar a hombres y mujeres individuales. Es que es mucho más fácil, hermano, ¿no es cierto? Si tú piensas en la humanidad, qué bonito, ¿verdad? Pensar ahí. Dios, te pido que tú le proveas a los huérfanos que están allá, yo no sé dónde, pero allá en algún lado ha de estar algún huérfano ahorita. Y mándales algo de comer, Señor. Que hacer foster care. Es más fácil eso que hacer foster care. Y traer a un huérfano de los cientos de miles que hay en este país y de las decenas de miles que hay en este condado a vivir a tu casa y tú darle de comer. Es bien diferente, mis hermanos. Es la diferencia que hay entre la noche y el día. ¿No es cierto? Pero ese amor específico es al que Dios nos llama. Y sigue diciendo este escritor, lo más fácil es estar entusiasmado por la humanidad que estarlo por amar hombres y mujeres individuales, especialmente aquellos que no son interesantes, aquellos que son irritantes, depravados o que no tienen ningún atractivo. Amar a todo el mundo en general puede ser una excusa para no amar a nadie en particular. Oh, pastor, ¿cómo amo yo a mis hermanos de la iglesia, verdad? ¿A cuál de ellos? ¿Y cómo es que se llama aquella hermana, pastor? Que llega ahí como a eso de las 12:15 cuando ya ha empezado el servicio. A esa la amo yo. ¿Y no te sabes su nombre? El amor verdadero es específico, mi hermano. Apréndete los nombres de tus hermanos. Invítalos a tu casa. Ora con ellos, ora por ellos. El amor bíblico, el amor ágape, el amor sacrificial, el amor sobrenatural es sacrificial, específico, pero también es práctico, mis hermanos. Miren el versículo 18 lo que dice. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En mi pueblo, en mi rancho dirían de labios para afuera, ¿verdad? O de dientes para afuera. No ames solo por lo que dices, sino de hecho y en verdad. En otras palabras, tu amor tiene que ser práctico. No subjetivo, no allá en las nubes, sino práctico. ¿Qué vas a hacer mañana para demostrar que tú amas a tu hermano? ¿Qué vas a hacer hoy en la tarde para demostrar que tú amas a tu hermano? Si tiene conflicto con él, arréglalo. Ve, platica, siéntate y habla con él. Dile, necesitamos hablar. Así tú demuestras tu amor para con tu hermano. Su amor para con tu esposa no se demuestra diciendo te amo, que es bueno, que es necesario, que se lo tiene que decir, pero también lavando los platos y agarrando la escoba y pasando la aspiradora y lavando la ropa y llevando a los niños para que ella tenga un tiempo a sola o quedándote con los niños para que ella vaya por ahí a tomarse un café con alguna amiga. Así se demuestra el amor de la esposa, mi hermano. No como un hombre que le dice, mi amor, yo por ti doy mi vida, yo de verdad que te amo tanto que yo muero por ti. Y le dice la señora, mientras estás esperando morir por mí, ¿por qué no vas a lavar los platos, por favor? El amor se demuestra de maneras prácticas, mi hermano. De maneras prácticas. Yo tengo una aplicación, mis hermanos, para cerrar. Una aplicación para toda la iglesia. Y como estamos hablando de unos a otros, esta aplicación es comunitaria. Tiene que ver con todos nosotros, mis hermanos. Y necesitamos esto urgentemente. Necesitamos esto urgentemente. Tenemos que ayudarnos unos a otros a seguir a Jesús, mis hermanos. El pastor Mark Dever escribe, el cristianismo no es para los solitarios, los individualistas. Es para personas que viajan juntas en el camino angosto que lleva a la vida. Debes ser un seguidor y debes liderar también. Tienes que tener a alguien enseñándote y tú tienes que estar invirtiendo en alguien. Debes ser amado y debes amar también. Y amamos a otros mejor, y aquí está la clave, mis hermanos. ¿Cómo podemos demostrar este amor de la mejor manera?
Y el pastor Dever nos da la clave. Amamos a otros mejor, ayudándoles a seguir a Jesús a través del camino de la vida. Ayudándoles a seguir a Jesús a través del camino de la vida. En otras palabras, está bien hacer cosas materiales el uno por el otro. Y cosas físicas el uno por el otro. Pero ¿saben qué es lo más importante en amarnos unos a otros? Ayudarnos a seguir a Jesús, mis hermanos. Ayudarnos unos a otros a seguir a Jesús. Y este es el bien, mis hermanos, que yo anhelo que nos hagamos unos a otros. Y les dije, una aplicación para toda la iglesia. Esta es la manera como traemos a la vida nuestra este texto que hemos estudiado hoy. Amarnos unos a otros. ¿Cómo? Leamos la Biblia uno a uno y oremos uno a uno. Este es mi sueño para esta iglesia, mis hermanos. ¿Saben cuál es mi sueño para esta iglesia? Que tú entres a un restaurante, Panera Bread o cualquier otro, y que no sea cosa extraña para ti encontrar a dos hermanos de la congregación con la Biblia abierta, leyendo un capítulo de la Biblia y orando el uno por el otro. Que no sea extraño. ¿Qué hacen estos dos aquí? No, sino que tú digas, ve, los hermanos tienen su día hoy y de casualidad me los encontré. Que no sea extraño para ti que venga alguien y que tú le digas, ¿podemos tomar un café en media semana? Y leer durante 6 semanas el Evangelio de Marcos juntos. Que no sea extraño que estemos orando unos por otros. Que no sea extraño que tú conozcas los nombres de los hermanos que se sientan en esta sección y que ustedes conozcan los nombres de los hermanos que se sientan en esta sección, aunque ustedes la tengan más difícil, ¿verdad? Que no sea extraño, mis hermanos, que nos llamemos por nombre unos a otros, que nos conozcamos los nombres de nuestros hijos, de nuestros nietos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras necesidades. Que no sea extraño que nos llamemos a las 10 de la noche y que digamos, estoy muy desanimado, hermano, ¿puedes orar por mí, por favor? Que no sea raro aquí en la iglesia, porque nos amamos y como nos amamos vivimos juntos. Vivimos juntos más que el domingo. Y esto no se trata de programas, mis hermanos, se trata de nuestro corazón. Pastor, pónganos 3 reuniones y ahí pues nos vamos a juntar, ¿verdad? No, mis hermanos, esto no se trata de programas. Esto se trata del corazón, de que tú genuinamente ames a tu hermano y que tú estés dispuesto a ir y sacrificarte por él. Y sacrificar tu tiempo. Y que tú le ayudes a él, le ayudes a ella a sacrificar, a seguir a Jesús. Y que juntos se ayuden el uno al otro. Y hermano, yo no puedo ir ahí como a ti te toca con por allá. Y a ti te toca. Yo no puedo hacer eso, mi hermano. Necesitamos orgánicamente caminar juntos, siguiendo a Jesús. Que sea natural, mi hermano, que tú vayas a visitar a otros. Que sea natural. De acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu organización, a tu tiempo, pero que sea natural, mi hermano. Hay un libro que se llama El enrejado y la vid, y dice esta sección, imagínate cómo sería si todos los cristianos participaran en una red en la que se lee la Biblia con regularidad y como parte normal de la vida cristiana. Que no solo la estudian de manera individual, sino que la leen con sus hijos antes de irse a dormir, con sus cónyuges mientras desayunan, con un colega del trabajo mientras almuerzan durante la semana, con un cristiano recién convertido para animarse mutuamente, con un amigo maduro en la fe para darse aliento mutuo. Sería una complicada y enredada red de relaciones personales, de oración y de lecturas bíblicas, más parecida a un movimiento que a un programa. Aunque vista desde otra perspectiva, sería profundamente sencilla y estaría al alcance de todos. Todos tenemos una Biblia, hermano. Todos podemos abrirla. Todos podemos leerla el uno al otro. No tienes que ser un doctor en teología
para abrir el Evangelio de Marcos y decir con un hermano, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Y orar el uno por el otro. Los puritanos solían pedir a Dios por un querido amigo, así le llamaban, y en sus oraciones ellos pedían a Dios, Dios, provéeme un querido amigo, con quien ellos pudieran compartir todo y mantener una relación completa de oración, compañerismo, confesión de pecados. Y con esto en mente, ansiaban y establecían regularmente conversaciones sobre cosas divinas. Hermanos, esta es mi oración para la iglesia, este es mi deseo para la iglesia, que no sea cosa extraña, que de repente nos encontremos por ahí y estén dos hermanos leyendo la palabra. ¿Y por qué? Porque a esto nos ha llamado Dios, porque esta es una demostración práctica de que nos amamos unos a otros. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gloria a ti, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado a tu Espíritu Santo, que nos ha capacitado, Señor, para vivir en comunidad. No es fácil, Padre, nos ofendemos, y nos impacientamos unos con otros. A veces decimos cosas que no tenemos que decir y ponemos caras que no tenemos que poner. Y no cumplimos nuestras promesas unos con otros. Pero Dios, tu palabra nos ha llamado a esto, Señor. Y estas relaciones, aunque difíciles, son lo que tú quieres para nosotros, Dios, para irnos formando más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Dios, de verdad queremos de manera práctica, sacrificial, queremos amarnos unos a otros, Dios. Queremos vivir amándonos unos a otros, como Cristo nos amó a nosotros. Queremos amarnos unos a otros y demostrarlo con una preocupación genuina para ayudar a otros a caminar con Cristo. Que existan relaciones donde hermanos y hermanas lean la palabra juntos, oren juntos, conozcan sus nombres, sus cargas, sus tentaciones, incluso sus pecados, Señor. Que sean relaciones donde tu nombre sea glorificado y donde nos ayudemos unos a otros a crecer. Padre, te damos la gloria a ti porque tú nos has llamado a esto. No a vivir aislados, sino a vivir en armonía, juntos, amándonos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros y en el poder que Cristo nos ha dado a nosotros. Te bendecimos, Señor, en esta hora. En el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.